estamos cerrando un año de intenso trabajo en compañía hoy de un panel de lujo. En esta oportunidad nos convoca esta obra, que es coordinada por María Rashid e incluye comentarios a la ley de discriminación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ley 5261, que fue aprobada por unanimidad en el 2015, y comparto lo que dice otra amiga que estuvo a cargo del prólogo, Silvina Pedreira, que se trata de una ley que mejora sustantivamente el texto de la Ley Nacional de 1988, me refiero a la Ley 23.592. Esta publicación recorre cada uno de los aspectos de la ley, con comentarios de personas con reconocimiento y trayectoria en el trabajo contra la discriminación, todas reunidas con el objetivo común de analizar de manera acabada y simple cada uno de sus artículos. Realmente un trabajo súper riguroso. Para los que hicimos la capacitación de la ley Micaela, antes de contar con esta obra, creo que hay un antes y un después. Pero bueno, esta obra no se agota solo en el fin académico, por el contrario, creo que es una gran oportunidad para hacer llegar una herramienta útil a quienes a diario trabajan para erradicar la discriminación, con el claro objetivo de que alcancemos la igualdad. Por eso, para facilitar el acceso a la consulta, esta, como todas las obras de Juzbaires, también va a estar disponible en nuestra página web de la editorial y la pueden descargar en forma gratuita. Para finalizar y dejar espacio al resto de este prestigioso panel y numeroso panel, así que quiero hacerlo lo más corto posible, quiero agradecerle a María Rashid, a las autoras y autores por confiar en la editorial Juzbaires la publicación de este intenso y valioso trabajo, y una vez más quiero agradecerle a todo el equipo de la editorial por hacer posible que una vez más estemos presentando una nueva publicación que ya se incorpora a nuestro catálogo y que les recomiendo que si tienen un ratito entren a nuestra página y vean nuestro nutrido y valioso catálogo que, como dije antes, ahora incorpora, en mi rol de vendedora de libros, espero que lo vean, ahora incorpora esta obra que además realmente me encantó y me gustaría que la puedan compartir. Bien, Martín, no sé si... Bien. Sí, perdón, no tenía el sonido. Bueno, si le parece, le damos la palabra a Alberto Máquez, que es el presidente del Consejo de la Magistratura. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, felicitaciones porque me parece que, como muy bien refería Alejandra, es una obra que no solamente incrementa el catálogo, sino que me parece que es tremendamente acertada y oportuna. Justamente esta obra que se refiere a la ley 5261, comentada con unos comentarios muy específicos y por sobre todas las cosas muy puntuales. Felicito desde ya a todos los autores, a todos aquellos que han participado en la elaboración de este trabajo. Obviamente a nuestra editorial, a Juzbaires, representada en la persona de Alejandra García, que una vez más sigue estando a la vanguardia de todo el trabajo de aquellos temas que son de interés para la justicia de la ciudad. Quiero agradecer a la coordinadora de esta ley comentada, a María Rashid, a cada uno de los autores que participan en la obra, que han comentado los capítulos de una ley que, insisto, el objetivo principal es la eliminación de la discriminación en todas las formas y manifestaciones y la promoción de la igualdad, de una igualdad real en la diversidad.
Pero creo que también que más importante que abordar y resolver los actos discriminatorios, considero que es tanto más importante el prevenirlos con políticas públicas y con acciones de tipo afirmativo. Decía que quería destacar a la editorial porque nuestra editorial tiene el objetivo de editar, de divulgar, de distribuir todas las publicaciones del Poder Judicial. Y justamente esta es una demostración de que está a la altura de los acontecimientos y que ha superado todos los obstáculos que todos hemos padecido y conocido en estos últimos tiempos. Han pasado ya 6 años desde la sanción de la Ley de Garantía de Igualdad y Protección de la Discriminación, que inició un camino que fue fundamental para promover y defender esos derechos humanos. Como bien lo expresan los doctores Marcelo López Alfonsín y Luciana Salerno, la aprobación por unanimidad en la legislatura de la Ley 5.261 en el año 2015 fue ni más ni menos que un reflejo de los cambios producidos en las últimas décadas y de los avances de la doctrina y de la jurisprudencia respecto a lo que podemos definir como el alcance del principio de igualdad y la no discriminación. Es una ley que es producto del impulso de una militancia activa de diversos sectores de la sociedad civil, constituyendo obviamente un hito histórico para la ciudad de Buenos Aires. Y dentro de este consejo que tengo el honor de presidir, contamos con un programa de difusión de políticas contra la discriminación que depende de la Dirección de las Relaciones con la Comunidad a cargo de Silvina Pedreira y que integra la Secretaría de Asuntos Institucionales a cargo de Ana Casari. Como bien explican las doctoras Fabiana Schiaffrick y Belén Donzelli, el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación se encuentra altamente enraizado en una cultura jurídica local. No es algo novedoso, sino que se encuentra realmente enraizado y a su vez también en el plexo internacional de la no discriminación que fue receptado y que quedó plasmado en la letra de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que también he tenido el honor de poder participar como convencional constituyente. Y esta Constitución, que es novedosa a pesar de que tenga este año, cumple sus 25 años, sin duda alguna ha sido clara al respecto. Y creo que fue la que permitió, sin duda alguna, iniciar una discusión legislativa. Un verdadero desafío para aquella época, hace 25 años atrás. Y se avanzó sostenidamente para poder llegar a lo que es la Ley 5.261. El artículo 11 de la Constitución de la Ciudad, que no lo voy a relatar ni a recitar porque no tiene sentido y está omnicomprendido por todos, fue la base. De tal manera que yo les pido a todos los que han participado en esta tan importante obra y a todos aquellos que de una u otra manera estamos vinculados a un compromiso, que es justamente el de luchar contra la discriminación, que sigamos avanzando y trabajando en este camino, porque es la única forma de tener una sociedad que se encuentre a la altura de las demandas y que esté, yo diría, esencialmente cerca de los que son los más vulnerables, trabajando día a día, sin ningún tipo de pausa contra la discriminación y en favor de la igualdad. Y finalmente quiero dejar una felicitación a todos los que trabajaron en la ley, a todos aquellos que dieron su tiempo, su sabiduría, pero por sobre todas las cosas la voluntad y el esfuerzo para que fuera una realidad y que se pueda aplicar. Y también a aquellos que contribuyen, como decía antes, a diario con la prevención, que me parece que es muy, pero muy importante. Sigamos transitando con ese mismo compromiso, con esa misma responsabilidad. Creo que el camino es uno solo para lograr siempre el debido reconocimiento de los derechos y tener también de esa manera cada día una sociedad que sea más justa. Muchísimas gracias y acorde a la época del año que vivimos, los mejores deseos para poder finalizar este año de ardua tarea y que podamos tener un año donde podamos seguir desarrollándonos, sobre todo con salud, pero con la firmeza de poder aportar a la justicia de la ciudad todos los mecanismos y todos los elementos que son imprescindibles para poder llegar a la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Máquez. Estaba pensada la participación de María Rosa Muñoz como titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, flamante, hace 5 días.
Lamentablemente nos hizo llegar sus disculpas de que no va a poder participar, y les voy a leer una nota que nos ha enviado. Dice: por la presente, quiero saludar a la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, María Rashid, por la presentación de la edición comentada de la Ley contra la Discriminación de la CABA, ley número 5261, al tiempo que lamento no poder estar presente en el lanzamiento. Esta ley, que fue impulsada durante su mandato como legisladora, junto a los diputados Daniel Lipovetsky, Gabriela Seijo y Enzo Pagani, es muy valiosa para la ciudad, ya que, entre otras cuestiones, establece una lista de pretextos discriminatorios, incorporando la orientación sexual y la identidad de género, pero también otros grupos como adultos mayores, adultas mayores o personas con discapacidad. Por eso, quiero expresar mis felicitaciones. Abrazos, María Rosa Muñoz. Entonces, hechas las disculpas, vamos a... Perdón. Como comentaba el doctor Máquez, el libro es una iniciativa del Programa de Difusión de Políticas contra la Discriminación, desarrollada en conjunto con el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. El programa, que como bien comentó el doctor Máquez, es una iniciativa que busca brindar herramientas para que el Poder Judicial tenga y pueda desarrollar políticas contra la discriminación. En ese entendimiento se desarrolló esta publicación, que afortunadamente reúne a muchos autores y autoras, como Silvina Pedreira, María Rashid, Daniel Andrés Lipovetsky, Marcela Basterra, Fabiana Jafric, Belén Doncelli, Elena Liberatori, Andrés Gil Domínguez, Marcelo López Alfonsín, Luciana Salerno, Raúl Zaffaroni, Lucas Giarnello, Marcela Romero, Martín Muñoz, Flavia Masencio, José Luis Rashid, Alejandro Amor y Victoria Donda. Todas esas personas son personas elegidas especialmente por su trabajo en favor de la igualdad y contra la discriminación. Es un aporte muy valioso que pudo cristalizarse para quienes trabajan en favor de la igualdad, y que todas las personas que acceden al libro no solo tengan un desarrollo académico, sino que también tengan el día a día del trabajo de esas personas que finalmente han realizado un aporte indispensable en este tema. Ahora, si les parece bien, le quiero dar la palabra a Silvina Pedreira, que es la titular de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si está ahí Silvina. Silvina está conectada, pero me parece que no nos escucha, Martín. Tiene... Silvina, ¿nos escuchás? A ver si puede... Si puede escribir en el chat, quizás, si necesita asistencia. Martín, mientras ¿sí? Silvina mejora su conexión, pasemos al siguiente orador, porque perfecto. Ya venimos, la bien. Gente está esperando. Muy bien. Perfecto, entonces si les parece bien, vamos a dar inicio a lo que sería el panel. Vamos a darle la palabra a Fabiana Jafric, que es jueza de cámara del fuero administrativo, administrativo, tributario y de relaciones del consumo, y además consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le damos, por favor, la palabra a Fabiana, que además de estos cargos,
ha desarrollado un montón de fallos por la igualdad en la ciudad, fallos en favor del matrimonio igualitario, fallos en favor de la gestación solidaria. Bueno, hay un caso de fallo también en favor de las personas trans. La verdad que es un honor que haya participado del libro, y ahora sí, por favor, le damos la palabra a ella. Bueno, muchísimas gracias, Martín. En primer lugar, agradezco la En segundo lugar, quiero agradecer a María la invitación que nos hiciera a participar de esta obra. Con Belén Donzelli y nos la ley en contra de la discriminación en la ciudad y más el Fabiana, perdón que te interrumpa, Fabiana, pero me parece que hay un problema con el cable del auricular y el micrófono, porque cuando te mueves... Sí, porque no te estamos escuchando, sí. Fabiana. ¿Ahí? A ver. Ahí estoy. Ahí se te escucha perfecto. Perfecto. Discúlpenme. Decía que además de pensar esta ley en términos de reconocimientos de derechos, también marcó el nivel de respuesta que la ciudad a nivel legislativo marcó con respecto a los estándares internacionales en esta materia. También creo que este es otro acierto editorial de Juzbaires, y este libro, además de ser un importante aporte para el desarrollo de la tarea de quienes trabajamos en la justicia, va a trasvasar su interés a la comunidad y también a otras jurisdicciones donde puede ser ejemplificadora esta obra, porque en términos, como decía hace un rato Alberto, en estas claves que tiene la ley en cuanto a reparación, prevención, sanción, es una herramienta fundamental para aquellos que luchan en contra de los actos discriminatorios y también para aquellos que padecieron o padecen discriminaciones a diario. La discriminación, si bien cala profundo en los grupos con mayores vulneraciones, donde también puede haber una intersectorialidad entre vulneraciones que se acumulan, no es un fenómeno del cual nosotros, cada uno o cada una de nosotros podamos sentirnos excluidos. La discriminación forma parte de la vida cotidiana y todos estamos expuestos a situaciones donde podemos ser o somos discriminados por diferentes circunstancias, muchas de las cuales están descriptas en la ley y también se nos pueden ocurrir otras más. La discriminación es un acto de violencia, es un acto que atenta y golpea la dignidad humana, afecta lo más profundo de nuestra humanidad. Y a la vez que esto ocurre, también nos hace participar en desigualdad de condiciones en el acceso a derechos con aquellos que no son discriminados para el disfrute de esos derechos. Por eso es un deber no solamente moral, sino jurídico, máxime para quienes somos autoridades públicas, estar atentos y ser permeables a abrir los canales para combatir los actos de discriminación.
Discriminación e igualdad son conceptos antagónicos, como el anverso y el reverso de una moneda. En el trabajo que hicimos con Belén, citamos un voto del juez Pisa Escalante en ocasión de una opinión consultiva, la 4 de 1984, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se manifestó respecto de la discriminación y decía que la igualdad era la cara positiva de la no discriminación, en el sentido que también estos dos conceptos se corresponden mutuamente, siendo la discriminación la cara negativa de la igualdad. La igualdad tampoco es un concepto fácil de asir, fácil de definir, no es unívoco, es un concepto que muta a través del tiempo. De hecho, bajo el concepto de igualdad, hemos abrigado la igualdad más formal, la igualdad por capitación, aquella que a mí me gusta recordar que fue descrita por Anatole France, citado en varios fallos por el juez, quien fuera juez del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, el doctor José Osvaldo Casás, cuando este autor decía: ahora la ley prohíbe tanto a ricos y a pobres dormir bajo los puentes de París, ¿no? Esta igualdad por capitación que consagra la desigualdad en forma tan manifiesta, para luego dar paso a la igualdad entre iguales, la que permitía establecer clases, categorías, en tanto estas sean razonables, no discriminatorias. Este es el sentido que más utiliza nuestra jurisprudencia cuando analiza el concepto de igualdad. Pero esta abstención de discriminar, de no discriminar, no es suficiente para poder combatir la discriminación que se da en los grupos vulnerados. Ahí se necesita una actitud positiva por parte del Estado. No basta con la abstención de no discriminar, sino que ahí, como la jurisprudencia ha señalado, se necesita discriminar en términos positivos para lograr una real igualdad. En el trabajo que hicimos con Belén, que lleva como título Medidas de protección para construir la igualdad, comentamos los artículos 6º, que trata de reparación, y 7º, de la ley, que habla sobre cese de actos discriminatorios. Y estos artículos entran, digamos, en vigor o se utilizan una vez que el acto de discriminación ha ocurrido. Entonces, la primera reflexión es que las instituciones lo que tienen que hacer, en primer lugar, es ser permeables, es abrirse a poder, a encaminarse, a poder visualizar, hacer visible esa discriminación y poder sancionar y prevenir cualquier acto a futuro de discriminación. Y en este sentido, la jurisprudencia ha recorrido un interesante camino con la inversión de la carga de la prueba cuando se está discutiendo un hecho de discriminación, al momento de flexibilizar el rigorismo formal que señala en materia procesal que quien alega un hecho debe probarlo, y entonces incorporar la idea de las teorías dinámicas de producción de la prueba, y sobre esto hay también interesantes fallos del Fuero Contencioso Administrativo Tributario, Relaciones de Consumo de la Ciudad, y una interpretación integral de la prueba, porque la discriminación no suele ser explícita,
es solapada, no tiene testigos, o tiene testigos parciales o silenciosos. Entonces, todos los mecanismos que establece, que alude la ley, tienen que estar preparados para facilitar la visibilización del acto discriminatorio. La ley también utiliza términos amplios. Habla de reparación, que con Belén entendemos es una reparación integral, es restitutiva, también es preventiva. Después habla de procedimiento administrativo, que si bien habla luego de la ley local, como también cuando se habla de proceso, después el artículo siguiente con el interesante comentario de Elena, trata el amparo en particular, tienen que ser entendidos de modo amplio, es decir, tanto el procedimiento como el proceso no tienen que ser obstáculos, sino que tienen que ser facilitadores para poder evidenciar el acto discriminatorio y sancionarlo. La ley interpela al Estado a asumir un rol activo en estas circunstancias. Para finalizar, creemos que esta obra es una inspiración para aquellas jurisdicciones que puedan recorrer un camino legislativo parecido al que recorrió la ciudad con la sanción de la ley. A su vez, que también tiene que ser una inspiración para la comunidad toda y para nosotros como autoridades públicas, para ayudar en la construcción de una sociedad igualitaria con igualdad de oportunidades, porque partimos del convencimiento que en la medida que aceptemos cada día nuestras diferencias, ese día seremos realmente un poco más iguales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias, Fabiana. Ahora le vamos a dar la palabra a Marcelo López Alfonsín, que es juez y vicepresidente de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso, administrativo, tributario y de relaciones del consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además, como introducción informal, es un juez que ha tenido el acierto de dictar un fallo conforme la ley contra la discriminación antes de que la ley contra la discriminación fuera sancionada. O sea, él tiene un fallo que tranquilamente podría, que además fue aprovechado por las personas que trabajaron la ley y que sigue siendo aprovechado por las personas que van a trabajar la ley a nivel nacional como antecedente jurisprudencial. Él dictó un fallo en materia de inversión de la carga de la prueba, que es parte del articulado de la ley. Así que, bueno, le damos entonces la palabra al doctor López Alfonsín. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Sean, por supuesto, mis primeras palabras. Primero, disculpa porque tuve inconvenientes para conectarme con el sistema Webex. No soy ningún personaje muy original en el consejo cada vez que nos conectamos a este sistema. Mis primeras palabras, por supuesto, de disculpas en ese sentido. No he podido estar en los primeros minutos de la presentación, así que aprovecho para agradecerle personalmente la invitación a María, por supuesto, y a la coordinadora de la editorial Jusbaires, a mi amiga, la doctora Alejandra García, para poder seguir colaborando con esta querida editorial que ya me tiene como colaborador habitual. Ya es la segunda ley en la que participo de esta muy buena idea de legislación comentada por operadores jurídicos comprometidos con los temas. Lo había hecho antes, aparte, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con la Ley de Acceso a la Información Pública de la ciudad. Así que bueno, vamos nomás a la cuestión. Es cierto lo que señalaba Martín, me permitió en algún momento como juez de primera instancia, y le quiero agradecer también a la doctora Jafrí, porque fue la que me confirmó en ese momento ese fallo de primera instancia, una mirada dinámica de la prueba. Era un tema vinculado con una cesantía de una persona en la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual no le cabían ninguna duda a todos los que leían el expediente de que había sido echada porque había quedado embarazada, para decirlo concretamente, y así es como se hizo en un cargo gerencial hace ya unos 6 o 7 años, por una decisión absolutamente discriminatoria, contraria a derecho, de la administración del gobierno de la ciudad, y la facilitó mucho tomar esa decisión, luego confirmada por la Sala 1 de la Cámara, este mecanismo de la inversión de la carga de la prueba que, como muy bien se señala, está siendo hoy discutido en la reglamentación de las herramientas en la lucha contra la discriminación. Yo quiero señalar 2 o 3 cositas nada más. El planteo que ha hecho Fabiana es muy completo en cuanto al devenir de lo que significa la igualdad, la no discriminación, los distintos tipos de igualdad. A veces no nos damos cuenta. En la Constitución Nacional ha habido un cambio de paradigma muy importante, que no siempre es lo suficientemente resaltado. Ya salimos del clásico concepto del artículo 16 del constitucionalismo liberal, de la igualdad ante la ley, y con la reforma del año 1994, al introducir no solamente medidas de discriminación positiva, sino fundamentalmente al incorporar en el inciso 23 del artículo 75 el concepto de igualdad real de oportunidades, hemos dado un salto ideológico cualitativo, seamos sinceros. Es decir, el concepto de igualdad real de oportunidades es un concepto marxista, introducido en una constitución de matriz demoliberal, y después de 200 años de vigencia. Bienvenido sea, o 150 años de vigencia, bienvenido sea que los constituyentes del 94 hayan dado ese paso, que nos permite a los operadores jurídicos una mirada mucho más real, mucho más a favor de los vulnerables, mucho más en contra de los mecanismos de los cuales muchas veces no nos damos cuenta o no somos plenamente conscientes de la discriminación. En sintonía con los estándares que el derecho internacional de los derechos humanos ya ha venido pregonando. La categoría de la no discriminación es una categoría que no nace del derecho constitucional, sino que nace fundamentalmente del derecho internacional de los derechos humanos. Y con este tan rico sistema de fuentes que tenemos en virtud del artículo 75, inciso 22, a partir de la reforma del año 1994, con este bloque de constitucionalidad que tiene la fuente nacional, pero también la fuente internacional, nos permite a los operadores jurídicos jugar, en el mejor de los sentidos, de la forma más rica para tratar de conseguir hacer real esa igualdad que había quedado nada más que a lo mejor como en un planteo más formal. Yo no me canso de señalar algo que a mí me enorgullece mucho como porteño, y es que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esa Constitución del año 1996, Constitución local, habla de un paso más todavía, inclusive de lo que es la no discriminación y la igualdad real que ya la reforma del 94 había introducido por estos 2 mecanismos que le señalo. Y que creo que no es lo suficientemente valorado, y en esto hago una autocrítica también desde el punto de vista de la jurisprudencia, que es el derecho a ser diferente. Es algo que en general no nos damos cuenta, parece una norma más. Sin embargo, me parece que es el máximo nivel de tolerancia y de respeto que puede tener una sociedad. Ese derecho a no ser diferente, mejor dicho, el derecho a ser diferente, perdón, que fue introducido en el debate en la Convención Constituyente del 96, a instancias justamente del convencional Zaffaroni en ese entonces, me parece que abre un abanico de posibilidades tan rico para los operadores jurídicos,
en la línea de lo que, por suerte, creo que ya ha venido desarrollando la jurisprudencia de la ciudad, tanto en primera como en segunda instancia. Convengamos que el Tribunal Superior de Justicia a veces está un poquitito más atrás en algunas de estas cuestiones. Digo, ese derecho a ser diferente me parece que marca un planteo muy, muy rico, del cual, hasta donde yo tengo conocimiento, ni siquiera el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha introducido, ni en las constituciones de Ecuador o en la constitución de Bolivia, las más modernas en ese sentido, que no tiene todavía recepción en el sistema comparado europeo, ni en el sistema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni tampoco en el constitucionalismo europeo, que tampoco se animó a desarrollar algunas otras provincias, algunas otras jurisdicciones en el ámbito del constitucionalismo provincial. Me parece que tenemos que estar muy orgullosos de esa norma. Y que creo que el concepto de la no discriminación, el concepto de la igualdad real, la mirada que tenemos que tener de estos valores a la luz de este concepto del derecho a ser diferente, nos debe poner a la vanguardia en esta idea. Yo saludo que la editorial Ubáiris haya decidido avanzar en esta línea editorial, que creo que es la que amplía derechos, creo que es la que marca claramente cuál es una línea editorial progresista, si se quiere, y no en viejos debates decimonónicos sobre algunos alcances ya perimidos de positivismo y un naturalismo y demás. Me parece que esto habla de valores, me parece que haber optado por el comentario de esta ley pone a la Ciudad de Buenos Aires a la vanguardia en el debate de estas ideas que deben ser enriquecidas por una práctica jurisprudencial, pero fundamentalmente por una práctica en las políticas públicas, no cabe ninguna duda. Digo simplemente estas palabras porque me parece que, como muy bien señalaba algún viejo y querido poeta cubano, es absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad y las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Y este viejo buey de la igualdad, hoy enriquecido por la igualdad real, por la no discriminación y por este derecho a ser diferente, debe ser verdaderamente una bandera que debamos llevar todos los operadores jurídicos para hacer realidad ese criterio igualitario que tenemos todos los que creemos en un mundo mejor. Muchísimas gracias. Y felicitaciones a María nuevamente por la obra. Muchas gracias, doctor López Alfonsín. Y ahora le vamos a dar la palabra a Elena Liberatori, que es jueza del Juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo, número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como presentación informal, queremos comentarle que la razón por la cual Elena Liberatori participa y es una referente ineludible en el comentario de esta ley es porque no solo tiene muchísimos fallos en materia de igualdad y no discriminación, de hecho debe tener un fallo por cada colectivo vulnerado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que además del texto que queda en esos fallos, tiene en sus procedimientos verdaderas garantías del acceso a la justicia para muchas personas integrantes de colectivos vulnerados, con lo cual también en algún momento podrá ser un buen tratado sobre derecho procesal de los grupos vulnerados. Pero bueno, ahora sí entonces, sin ánimo de robarle más tiempo, le damos la introducción a la jueza Elena Liberatori. Gracias, Martín. Muy generosa tu presentación, porque no me identifico en muchas cosas, sobre todo en esto de hacer un tratado de derecho procesal. Ya no estoy para esas ligas. Pero muchas gracias de estar aquí, de encontrarme y reencontrarme. También, la verdad que hacía tiempo ya que la convocatoria de este libro, y bueno, con estos años de por medio, pareció mucho más tiempo. Tuve que refrescarme de cuándo habíamos hecho esta colaboración, que agradezco mucho, María. Y bueno, esta oportunidad, ¿no?, de hablar de un tema que cada vez que hablamos de esto, bueno, las excelentes exposiciones que me precedieron, por suerte,
me relevan a mí de analizar estos aspectos tan profundos y tan bien analizados. A mí me gusta ir hacia una cuestión histórica, profesional, de cuando yo era abogada. Siempre fui una abogada en derecho administrativo. Entonces, en marzo del año 84 se sancionó la ley 23.054 que trae al derecho interno por primera vez el principio de no discriminación a través del Pacto de San José de Costa Rica. Y esta fue una valiosísima arma jurídica, una herramienta jurídica, que yo creo que tuve el orgullo de ser una de las primeras abogadas que la invocara en los tribunales, y me costó unos cuantos desplantes de los jueces a quienes yo pedía ser escuchada, con motivo de mis clientas, que eran un grupo de más o menos 50 azafatas del entonces Empresas del Estado, Aerolíneas Argentinas. Ustedes fíjense, en una época está bien, podemos decir que hace más de 30 años, el servicio a bordo que todos conocemos cuando vamos en el avión, en aquel entonces las mujeres lo hacían de espalda al pasajero y solo con las bebidas no alcohólicas. Y el hombre, el comisario de a bordo, hacía el servicio de frente al pasajero y con la bebida alcohólica, por citar una de las cuantas cosas. El hecho es que los hombres ascendían en el escalafón, comisario de a bordo, jefe de cabina, lo cual implicaba una serie de mejoras salariales y de carrera, como en todo trabajo. Y las mujeres meramente envejecían. Entonces, este grupo de mujeres, y me tocó en suerte ser la abogada, con lo cual fuimos a ver a muchos legisladores, diputados de la nación de entonces, funcionarios, los primeros funcionarios que tenía el país a nivel nacional en materia de derechos humanos. En ese entonces todavía ni siquiera teníamos la materia, como después vino con la nueva ordenanza metodológica, la materia de derechos humanos y garantías, una de cuyas cátedras, la del doctor Andrés D'Alessio, integré como profesora adjunta. Bueno, en esta lucha y en este gran trabajo de estas mujeres que emprenden, y como todas las luchas, los resultados de ellas de la lucha no fueron para muchas de ellas. Lógicamente porque tenían a lo mejor 15 años ya de empresa. Entonces la empresa decidió, bueno, vamos a hacer un solo escalafón. ¿Y saben cómo lo hizo? Escalafonó primero a los hombres y por debajo a las mujeres. Con lo cual, un hombre que había entrado un mes antes a la empresa resultaba escalafonado por encima de mujeres que tenían, como en el caso de mis clientas, 15 años de empresa. Como les digo, esto costó mucho porque, bueno, no estaba en aquel entonces plantearse por una mujer cirujana, no la iban a encontrar. Tampoco iban a encontrar una mujer comisaria de policía. Yo tenía por entonces unos amigos comisarios de la Policía Federal que, para consolarme, me decían: pero la investigación del caso Pucho la hizo una mujer detective, policía. No lo supimos nunca, ese trabajo silencioso. Entonces, hemos hecho un largo camino desde el feminismo y desde la igualdad y desde la no discriminación, y me gusta siempre tener presente esta ley, una de las primeras leyes del gobierno democrático, en el año 84. Al comienzo de las disertaciones, creo que fue Fabiana, la doctora Jafric, y el doctor López Alfonsín también, esto de qué difícil, algunos actos de discriminación son sutiles y otros están perfectamente a la vista, pero por este proceso de naturalización y de la necesidad de deconstruirse, que es abandonar todo aquello que creemos que es inmutable,
cuando lo inmutable es solamente la naturaleza, el Himalaya, el Aconcagua, nuestro Aconcagua, y todo lo demás son categorías sociales que pueden ser cambiadas. Claro, van a ser cambiadas en la medida en que están acompasadas con los cambios de sentir y de ver de la sociedad. O sea, del despertar y de la toma de conciencia frente a, por ejemplo, la discriminación. Y les traje hoy un ejemplo muy reciente de este fin de semana pasado. La Unión Argentina de Rugby femenino. No sé si alguien está al tanto de quienes me escuchan aquí. Eran las finales de la Unión Argentina de Rugby. Y esto lo sé porque tengo un querido amigo que es un gran documentalista, les aconsejo, lo pueden ver por YouTube, hacia el Atlántico Sur, recorren las Islas Malvinas en bicicleta. Y es un documental precioso. Bueno, este documentalista, Gonzalo Prados, fotógrafo profesional, fotoperiodismo, por supuesto, y cubre generalmente, convocado por la Unión Argentina de Rugby, los partidos de rugby. Este fin de semana fue la final. Bueno, donde ganó Cuba, la Universidad de Buenos Aires, y el torneo femenino. El del partido final, está más allá de que dentro de los clásicos, digamos, tenía 14.000 espectadores, tuvo una cantidad de sponsor increíble. ¿Y qué pasó con el femenino en La Plata? Sí, la Unión Argentina de Rugby arbitró los medios para que hubiera una cancha, y les invito a que recorran en Instagram el sitio de la Unión Argentina de Rugby y vean por ustedes mismos, comparando las fotografías, el distinto trato que hay con relación al rugby femenino. También hay que destacar acá que esto no es solo un problema en la Argentina, es un problema hoy aquí en todos lados, en el mundo, y quien es uno de los principales referentes para reparar esta discriminación deportiva es Agustín Pichot, probablemente ustedes lo conozcan, y las hermanas, en especial Bárbara Pichot, que se han puesto firmemente en esto. Y cuando digo la discriminación, por supuesto, no solo la falta de sponsors para las mujeres deportistas del rugby, sino también en lo que fue la cobertura fotográfica. Entonces, mi amigo, que por eso es un gran orgullo, Gonzalo Prados, es un gran orgullo que siento por él, dijo, no podemos dejar que el partido de ellas no tenga un fotógrafo profesional como vamos al partido de los hombres. Y él cubrió este torneo final del fin de semana. Entonces, la discriminación está acá, a la vista, a la vuelta de la esquina. Lo que necesitamos muy firmemente, además, por supuesto, de sentirnos siempre parte del Estado a la hora de las obligaciones para poner en acto estas leyes, además de eso, como integrantes de la sociedad, ¿no? De vivir y anhelar una sociedad con la mejor, digamos, pureza democrática, es estar atentos y mirar bien dónde se está dando, porque esto sucede a diario. Y la discriminación, como ustedes saben, puede ser sutil y puede estar a la vista y no darnos cuenta. Que yo creo que es el mayor de los peligros, porque si está a la vista, bueno, entonces tenemos que luchar contra esto del fenómeno de la naturalización. No quería traerles este recuerdo por la primera ley que, ya les digo, incorporó al régimen jurídico argentino el principio de no discriminación, y bueno, invitarlos a que estén atentos y que nos ayuden a visibilizar las situaciones, así entre todos los operadores judiciales podremos repararlas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elena Liberatori. Vamos a ver si es posible entonces ahora darle la palabra a Silvina Pedreira, que es titular de la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirección en donde que ha podido cobijar el desarrollo de esta iniciativa que aquí se presenta. No sé si Silvina puede... A ver. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a María Rashid, ahora, como coordinadora de la obra. Ella es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además secretaria de Relaciones Institucionales de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Además, es legisladora mandato cumplido, autora de la Ley contra la Discriminación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le damos entonces la palabra. Podría ser una introducción formal, por supuesto, pero creo que sería muy larga por todo lo que ha hecho en materia de igualdad y no discriminación. Así que le vamos a dar la palabra. Ahí me desmuteo. ¿Está? Muy bien. Bueno, la verdad que es una alegría ya estar acá con este libro publicado. Es uno de los tantos sueños que teníamos muchos de nosotros en esto de ir construyendo herramientas para una sociedad más justa e igualitaria. Quiero empezar por algunos agradecimientos. Voy a ser muy breve, no se preocupen. La verdad que hemos escuchado palabras muy profundas respecto de la ley que me llenan de orgullo y que además siguen dándonos, a quienes trabajamos por una ley nacional, siguen dándonos herramientas y fundamentos y argumentos para que esa ley también sea realidad muy pronto. Bueno, en primer lugar, respecto de esta obra en particular, quiero agradecer al Consejo de la Magistratura de la Ciudad por escucharnos y darnos la oportunidad de comenzar y avanzar con esta propuesta del libro de ley contra la discriminación de la ciudad comentada, particularmente a Marcela Basterra, quien ejercía el cargo de presidenta en aquel momento, y a Alberto Maqués, quien acompaña nuestras propuestas hasta hoy, y a través de ellas a todas las autoridades del Consejo que han acompañado esta propuesta de obra y que espero que acompañen las próximas, porque tenemos con Martín un montón de ideas espero que también se hagan realidad muy pronto. A la Defensoría del Pueblo, por acompañar y apoyar esta propuesta, creando el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y también a María Rosa Moguiños, quien, aunque recién nombrada en la Defensoría, es una compañera que desde la legislatura también acompañó esta propuesta. A la editorial Jusbaires, a su consejo editorial, Alejandra García y todo su equipo, por todo el trabajo y la dedicación con la que desarrollaron el proyecto junto a nosotros, y les voy a confesar que no es fácil trabajar con nosotros. Ha habido idas y vueltas, hasta los detalles de la tapa fueron discutidos durante mucho tiempo. Porque por supuesto que ya verán en el archivo, y los que ya tienen el ejemplar ya lo vieron seguramente, tienen muchas personitas y no queríamos dejar a nadie afuera, así que imagínense la pobre persona que tuvo como Mariana Pitaluga. Exactamente, vamos a identificar a la pobre víctima de nuestra insistencia con agregar los muñequitos que faltaban en esa diversidad, y por supuesto que seguro que nos quedamos con gente afuera, pero queríamos que fuera lo más diverso posible. Así que de verdad, imagínense en el texto las cosas que hicimos. Así que de verdad muchas gracias por ser tan pacientes con todos nuestros detalles. Quería agradecer también a Juan Manuel Olmos, con quien en distintos momentos fuimos conversando y soñando, al Instituto contra la Discriminación en la Defensoría del Pueblo, soñamos a la Defensoría LGBT, al Programa de Difusión de Políticas contra la Discriminación en el Consejo. Él fue
muchas veces nuestra guía, señalándonos con quién había que hablar, con quién había que, a quién había que persuadir para ir generando esos espacios y para ir generando esas iniciativas, como este libro, por supuesto. Espacios desde los que hace muchos años ya trabajamos para construir una sociedad más justa e igualitaria para todos, todas, todes. A los autores, a cada uno por participar de esta iniciativa, que no es solamente un libro, sino que es una herramienta para seguir transformando la realidad y ojalá también es una gran herramienta para poder sacar la ley nacional. Nosotros consideramos que este libro va a ser una herramienta fundamental en ese sentido. Y además les agradezco a cada uno de los autores porque no solamente por contribuir a esta obra, sino también porque les convocamos a esto porque antes han contribuido a construir una sociedad más justa y eso es lo que queríamos que reflejaran en su participación y así lo han hecho. A José Luis Rashid, quien trabajó en esta obra, y muy especialmente a Martín Muñoz, que es el que le puso toda la garra, el compromiso y el corazón para que la tengamos acá. Un gran... no solamente un gran jurista, un gran abogado que sabe mucho sobre el tema, sino un gran compañero que se puso la obra al hombro y acá la tenemos. Finalmente quiero compartir la dedicación con la que termino en el libro, a los compañeros y militantes comprometidos con la lucha contra la discriminación y por la igualdad. Me gustaría reconocer y agradecer a las organizaciones, referentes, militantes y operadores del derecho que muchas veces a pulmón, como pueden, con lo que tienen, trabajan todos los días para erradicar la discriminación en la Argentina. A todos ellos también dedicamos esta obra. Para ir terminando, me gustaría contarles cómo surge esta ley contra la discriminación en la Ciudad de Buenos Aires. Como ya mencionaron, soy una de sus autoras. Y como muchas cosas en el derecho, surgen a partir de una necesidad, ¿no? Tenemos en Argentina vigente a nivel nacional una ley de 1988, una ley muy antigua, que seguramente surgió como respuesta a algunas situaciones en aquel momento, pero que quedó corta. Es una ley que no incluye a todos los grupos vulnerados por la discriminación, de hecho excluye a muchos grupos vulnerados por la discriminación. Es una ley que muy cortita, muy corta políticamente y muy corta también literalmente. Tiene una carilla, define lo que es discriminación, establece algunos tipos penales para algunos casos extremos y establece la obligatoriedad de un cartel en algunos espacios de acceso público. Pero esta ley, en definitiva, además de excluir a muchos grupos vulnerados por la discriminación, lo que propone como solución o como respuesta es un juicio patrimonial al que es muy difícil de acceder, hay que contratar un abogado o abogada, hay que pagar tasas judiciales altas para muchas personas, y además, si perdés ese juicio, porque es muy difícil probar la discriminación, como ya se dijo, y sobre todo si no tenemos herramientas jurídicas que permitan esa interpretación dinámica de la que se habló en este panel, perdés el juicio y además tenés que pagar las costas, tenés que pagarle al otro abogado y todas las cosas que ya sabemos que necesitamos acá, pero que también es importante que entiendan todas las personas que estamos trabajando para generar herramientas para que no sea esta la respuesta a la discriminación. De hecho, es una ley muy poco utilizada, incluso a nivel nacional, ¿no? Porque es muy difícil acceder a estas herramientas que propone. Producto de esta realidad y de esta necesidad, muchas organizaciones, entre ellas la Federación Argentina LGBT, de la que soy parte, se puso a trabajar en una actualización de esa ley, en una nueva herramienta con decenas de organizaciones de distintos grupos vulnerados por la discriminación. Venimos trabajando en todos estos años, que ya ni sé cuántos son, los que venimos trabajando en la ley nacional. Nos hemos cruzado en distintas instancias, en distintas oportunidades, con grupos que trabajan contra el racismo, que trabajan por los derechos de las personas migrantes, que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Y así fuimos enriqueciendo ese proyecto de ley para actualizar la ley antidiscriminatoria nacional y para generar proyectos a nivel local como el de la Ciudad de Buenos Aires.
La Federación Argentina LGBT, cuando se constituyó en el 2005, tenía 5 objetivos nada más, ¿no? Bueno, como saben, es difícil trabajar entre muchas organizaciones y dijimos, bueno, tengamos poquitos objetivos, así podemos lograrlos y no nos llevan tantos años ponernos de acuerdo en cuáles son esos objetivos. De esos 5 objetivos, uno era matrimonio igualitario, con adopción, decíamos en aquel momento, porque los países que habían avanzado en aquel momento en una ley de matrimonio igualitario tenían prohibida la adopción dentro del mismo texto de la ley, así que imagínense que había que aclarar que era con adopción que queríamos el matrimonio igualitario. Otro de los objetivos era la ley de identidad de género, la derogación de los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en esos términos en nuestro país. Todavía en el 2005, 17 provincias del país criminalizaban expresamente a la diversidad en aquel momento, la inclusión de la diversidad en los materiales de educación sexual integral y una nueva ley antidiscriminatoria. De todos esos objetivos hemos avanzado en varios de ellos, como saben, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Hemos logrado derogar aquellos artículos en esas 17 en realidad provincias del país que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo en esos términos. Hemos logrado incluir a la diversidad en los materiales de educación sexual integral que genera el Ministerio de Educación de la Nación, aunque ahora nos proponemos que esos materiales lleguen a todas las provincias efectivamente y además desbinarizarlos, que es lo que está faltando en contenidos al día de hoy. Y esta nueva ley antidiscriminatoria que empezamos a elaborar como propuesta en aquellos años. Fuimos mejorando desde aquel momento esa propuesta inicial, fuimos logrando dictámenes de comisión en el Senado, dictámenes de comisión en la Cámara de Diputados, una media sanción en todos estos años, desde el 2005 hasta hoy, pero no hemos logrado todavía la aprobación de la ley nacional. Sí, al comenzar mi mandato en la legislatura en el 2011, ya en el 2012 presentamos la propuesta de ley contra la discriminación de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2014 la representamos junto a Daniel Lipovetsky y finalmente la logramos aprobar en el 2015. Esta ley es una ley que fue elaborada con los textos y el ejemplo de lo que encontramos como mejor política antidiscriminatoria en 17 ciudades y países del mundo. Fuimos volcando lo que nos parecían las mejores prácticas en ese sentido. Incluimos muchos grupos que estaban excluidos de la ley nacional, los incluimos dentro de los pretextos discriminatorios de esta ley. Logramos, no del hecho, sí del carácter discriminatorio del hecho, y por supuesto siempre, es que otorga herramientas para dar respuestas a las situaciones de discriminación, ¿no? Muchas veces cuando presentamos e impulsamos este proyecto y el proyecto nacional, la sanción inmediata que se imagina mucha gente es la sanción penal, ¿no? Y como muchas personas suelen ubicarse en el lugar del discriminador o la discriminadora, porque estamos en una cultura que nos ha enseñado a discriminar, entonces muchas personas suelen ubicarse en ese lugar producto de que nos atraviesa la cultura. Imaginarse la sanción penal como la primera y única respuesta a la discriminación suele ser uno de los obstáculos para avanzar con la aprobación de una ley como esta, ¿no? Y una de las cosas que propone esta ley es justamente que haya otras respuestas, que haya otras formas de abordar la discriminación que no sea necesariamente la sanción penal, como por ejemplo nos ha ocurrido en nuestra experiencia tanto en el INADI como en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que se han dado situaciones de discriminación en donde las personas desarrolló un acto de una conducta discriminatoria, pero nos dice, la verdad es que no me di cuenta, la verdad es que no fue mi intención, la verdad es que no lo sabía, y tiene voluntad de disculparse, tiene voluntad de aprender, tiene voluntad de informarse, y entonces ahí se despliegan un montón de posibilidades de lo que el Estado puede ofrecerle a esa persona
y además lo que puede generar en la cultura y en la sociedad el poder, en este caso, por ejemplo, capacitar, lo que puede generar una disculpa pública cuando es una persona conocida. Siempre cuento algunos casos que nos tocaron abordar que la verdad que fueron muy exitosos, como un jugador de fútbol que dijo algo discriminatorio en pleno partido y justo lo estaban enfocando todas las cámaras de televisión. Las consecuencias que había tenido lo que él había dicho, que hicieron un spot, en este caso era con organizaciones que trabajan con niños con síndrome de Down, hizo un spot, hizo capacitaciones, bueno, se generaron un montón de herramientas a partir de ese hecho que no solamente hicieron que este jugador no vuelva a decir algo como lo que dijo en esa oportunidad, sino que además contribuyó al cambio cultural, a la transformación que necesitábamos, a la batalla cultural para vivir en una sociedad más justa para todos, todas y todes. Una de las mayores dificultades que encontramos en el camino para aprobar la ley antidiscriminatoria de la ciudad y la ley nacional es la falta de conocimiento sobre el tema, la falta de argumentos. Y creo que por eso es tan importante este libro. Hemos logrado durante todos estos años encontrarnos en los pasillos de la justicia y aliadas argumentar esta ley de la ciudad para darle argumentos a esta ley y con estos argumentos convencer a quienes tienen que decidir aprobar la ley nacional para que la aprueben muy pronto y además dotar de argumentos y de herramientas a los operadores de la justicia, a los trabajadores y trabajadoras de la justicia, a los abogados, abogadas, a las organizaciones sociales, a los militantes, las militantes de derechos humanos y las organizaciones de grupos vulnerados por la discriminación, dotarlas y dotarlos y dotarles de herramientas para seguir trabajando para construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. Y para terminar, me gustaría leer una breve conclusión del capítulo que me tocó escribir para cerrar esta intervención, que dice: lo que conocemos como derecho antidiscriminatorio, porque además les cuento que estamos fundando una rama del derecho, porque le ponemos nombre y todo, el derecho antidiscriminatorio se llama. Ustedes difúndanlo y se va a ir instalando y dentro de unos años va a existir. Nosotros ya lo nombramos como un hecho. Hemos hecho la voluntad procreacional fue una de las cosas que fuimos construyendo acá con algunas personas que están acá en este panel. Fueron conceptos que fuimos construyendo y hoy están en el Código Civil, así que no nos fue tan mal con esto de andar inventando conceptos. Pero bueno, lo que conocemos, nosotros por lo menos, como derecho antidiscriminatorio, surge como respuesta jurídico-política a las luchas de los grupos vulnerados que pusieron en crisis el principio jurídico tradicional de la igualdad individualista y abstracta. Como respuesta a estos reclamos, los ordenamientos jurídicos ensayaron respuestas a la problemática de la desigualdad grupal o colectiva, pero utilizando fórmulas jurídicas que finalmente aprovecharon los grupos socialmente hegemónicos. La ley 5.261 redefinió el concepto de discriminación, reconoció desde su objetivo y a través de todo su articulado el legítimo ámbito de incumbencia del derecho antidiscriminatorio, para que finalmente sirva como instrumento para la justicia social. Con eso quiero terminar y nuevamente agradecer a todas las personas y que hicieron posible esta herramienta para trabajar por la ley nacional y para construir una sociedad más justa para todos. Gracias. Bueno, María, una vez más, agradecerte que hayas confiado en la editorial y bueno, esperemos que sea este el primer libro y que podamos seguir ampliando esta colección que realmente es importante para nosotros.
Así que, siendo ya esta altura del año, esta es la última presentación de Editorial Juzgaires, pero les vuelvo a decir a todos que revisen nuestro catálogo, hay cosas muy interesantes para pasar la feria judicial a los judiciales y para el resto para pasar sus vacaciones. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los miembros del panel, que hacía mucho algunos que no veía y es un gusto volver a verlos. Muchísimas gracias.